¿Cómo están? Muy buenos días. Comienza Agenda Económica AM, 8 de la mañana con 1 minuto, y así parte nuestra edición para el cierre de esta semana. Una semana corta, día jueves 14 de agosto, mañana feriado, así que hoy día ya estamos cerrando la semana laboral. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. 30 minutos, informaciones precisas con los datos que hay que conocer para comenzar el día y, por cierto, también con algunos de los temas que van marcando agenda durante esta mañana. Comenzamos esta edición con los titulares y los indicadores. Primero, los números más importantes del día, lo que hay que manejar para comenzar esta jornada. Partiendo por el IPSA, que ha hecho noticia en las últimas horas por los niveles récord que ha estado marcando el indicador selectivo de acciones local, que ayer cerró en más de 8.730 puntos. Subió 1,77%, y lo comentábamos ayer también a esta hora de la mañana. No son pocos los analistas que están viendo una proyección más alcista todavía para el indicador de acciones locales, fundamentalmente porque ha habido buenos resultados de empresas que van empujando de alguna manera el apetito comprador también en el mercado local. Ayer Manquehue subió más de 6%, ITES más de un 5%, Quiñenco más de 4,9%, Security 4,2% y Paz 4%. Imagínense, ya son 5 acciones que han subido más de 4% solo en la sesión de ayer y que entonces le dieron fuerza al indicador de acciones local. Hubo caídas, por supuesto, las de Enjoy, Cuprum, como algunas de las más destacadas, pero en general el IPSA parece mantener esta racha al alza. En la entrevista de hoy vamos a estar profundizando, de hecho, en este tema para ver qué es lo que está ocurriendo con la Bolsa de Comercio, qué oportunidades también de inversión pueden surgir a partir de este escenario. Otros datos que vemos en pantalla: el dólar en 953 pesos el día de ayer, y la UF para hoy tendrá un valor de 39.190 pesos. Nos vamos a indicadores internacionales a esta hora. Echamos un vistazo a lo que ocurrió con Wall Street el día de ayer en Nueva York. Hubo un cierre positivo de 0,32%. Sigue subiendo también el indicador bursátil de los Estados Unidos. Otros indicadores, el Dow Jones y el Nasdaq, también en terreno positivo. Y a esta hora las bolsas en Europa están también subiendo menos de 1%, pero con números verdes por lo menos. En Asia, eso sí, el cierre más temprano fue negativo. El cobre, por otro lado, $4,48, así se transa a esta hora de la mañana. Y el precio del petróleo sube, no mucho, pero llega ya cerca de los $63 por barril. Números entonces para partir esta edición de Agenda Económica AM. De los indicadores del día nos vamos a los titulares, 8 de la mañana con 4 minutos. Vamos a ver la prensa escrita nacional y los temas que marcan la pauta para el día de hoy. Comenzando por Diario Pulso, el suplemento del diario La Tercera, que aborda temas de economía y negocios y que destaca en su titular principal las pérdidas que ha significado a Codelco, el trágico accidente ocurrido en el Teniente que dejó, recordemos, 6 mineros fallecidos. Bueno, hasta 30.000 toneladas y $300 millones en producción. Eso es lo que se cuantifica. Ha perdido Codelco producto de este fatal accidente, en un asunto importante, pero secundario detrás, por supuesto, de las vidas perdidas en ese accidente fatal. Viene un proceso de investigación, así lo ha establecido Codelco, y veremos ya cuáles son los resultados de esos antecedentes. ¿Por qué es tan relevante esa investigación? Porque en función de lo que se determine qué fue lo que ocurrió efectivamente aquella jornada, veremos también si es que eso tiene repercusiones desde el punto de vista de la producción de aquí en adelante. Será necesario hacer otros trabajos, otras tareas, prolongar suspensión de faenas, en fin. Vamos a estar analizando en unos minutos lo que planteó Máximo Pacheco, el presidente del directorio de Codelco, quien estuvo ayer en el Congreso. Otros titulares que revisamos a esta hora también, bajamos un poco y vemos el titular secundario: presidente del nuevo fondo de pensiones. Se abre a la necesidad de ajustar el seguro de invalidez y sobrevivencia. Lo dice Enrique Marshall, quien encabeza esta nueva entidad que está vinculada a la reforma previsional que está en curso, en marcha por estos días. Y se abre, como decíamos, a la necesidad de hacer ajustes en este seguro, un asunto que ya se está discutiendo en el Congreso de la mano de un proyecto que presentó el gobierno. También destacamos que un grupo de acreedores rechazó el plan de reorganización de la empresa Adelco. La firma se va a quiebra entonces, después de un proceso en el que no logró finalmente convencer a los acreedores de la propuesta que hizo para poder sacar adelante una situación financiera muy compleja.
Arauco, en otra materia de negocios, cierra el primer semestre con pérdidas y alerta sobre la incertidumbre arancelaria, otro tema que trae también destacado el diario Pulso en su edición de hoy. Los titulares para esta mañana, 8:06. Vamos a revisar ahora el diario Financiero. También echamos un vistazo a este otro medio de circulación nacional con algunos temas bien interesantes en relación a los cambios inmobiliarios en nuestro país y en particular a cómo se están generando modificaciones en los planes reguladores a lo largo de Chile. Rediseña su mapa urbano, lo dice así Diario Financiero. Más de la mitad de las comunas está revisando sus planes, en lo que dice esta crónica que trae en su página 4 el DF. Actualmente existen 200 procesos, ya sea para modificar el instrumento comunal que está vigente o bien para elaborar uno nuevo, distribuidos en 183 comunas del país, lo destaca así el Diario Financiero. ¿Y por qué es relevante esto? Bueno, porque tiene que ver fundamentalmente con las capacidades de construcción de nuevas viviendas, de nueva infraestructura también a lo largo del país. De hecho, 58% de la población nacional estará implicada o abarcada por este tipo de cambios que se están llevando adelante. Otro titular, Marcel refuerza necesidad de sostener la austeridad fiscal. Todavía pensamos como si fuéramos ricos. La autocrítica de Mario Marcel también ayer en un seminario. Vamos a estar escuchando en unos minutos qué fue lo que dijo. Y la fotografía a mano derecha de la portada del Diario Financiero muestra a José Antonio Kast junto a la presidenta de la CPC, Susana Jiménez. Kast recibe propuesta económica de la CPC, el gremio empresarial, y sale al paso también de las críticas que generaron sus dichos sobre el rol del Congreso. José Antonio Kast, tal como lo hizo Evelyn Matei a comienzos de semana, fue a recibir este documento con una serie de propuestas, son 50 en total, que ha elaborado la multigremial, los titulares de DF. Y por último nos vamos al Mercurio. Muy interesante lo que trae hoy día el Cuerpo B, Economía y Negocios, sobre el efecto que la labor fiscalizadora de la Contraloría ha generado en el sistema de salud y en las licencias médicas. Fíjense que las licencias registran en julio su mayor caída desde que la Contraloría emitió su informe. El mes pasado descendieron cerca de un 30% las licencias médicas emitidas. Recordarán aquel informe que mostraba cómo trabajadores con licencia médica habían salido del país, otros habían ido a casinos. Bueno, ese informe y la exhaustividad de ese reporte ya genera un efecto disuasivo. Desde el gobierno explican que al tomar los datos de los últimos 3 meses se puede estimar una baja del orden de 20% en el uso de permisos, lo que da cuenta entonces de la importancia de este tipo de fiscalizaciones y de la publicidad que se hace también del trabajo de Contraloría, un tema que trae Economía y Negocios del Mercurio durante esta mañana, 8:09. Bien, nos vamos a otro tema. Mario Marcel estuvo ayer en un evento organizado por la Universidad de los Andes, muy interesante, era un conversatorio en la práctica con el exdirector de presupuestos y académico de esa casa de estudios, Matías Acevedo, con quien abordó algunos de los asuntos más relevantes de materia fiscal en nuestro país. Fue una conversación bien franca y sincera sobre temas específicos respecto, por ejemplo, al manejo de las cuentas fiscales, a la situación fiscal de nuestro país, algunos de los retos y desafíos políticos que ha tenido en su mandato también el ministro de Hacienda, y en ese sentido se sinceró reconociendo algunos de los desafíos que ha enfrentado y también de las mayores decepciones. Los mayores dolores, decía, fueron la reforma tributaria rechazada en la Cámara de Diputados el año 2023, y reconocía también que el incumplimiento de la meta fiscal en 2024 era uno de los grandes temas pendientes. Recordemos que en 2024 el gobierno estaba estimando un déficit de cerca de 1,9%. El déficit efectivo, el que se concretó finalmente más allá de la proyección, fue de un 3,3% del PIB. Y reconocía que hubo brechas importantes el ministro Marcel, pero que se estaba trabajando también para poder llevar adelante mejoras en la forma en la que se estimaba sobre todo los ingresos que tiene el fisco, revelando así la importancia que tiene este tema para el gobierno en un año además donde en la carrera presidencial probablemente haya más presión para aumentar el gasto de parte del Estado. Recordemos que este año el gobierno se ha planteado una meta en torno al 1,8% de déficit efectivo. Fue la última corrección que se hizo al alza respecto a las metas anteriores. Y no son pocos los expertos en esta materia que ven difícil que el gobierno pueda alcanzarlo. Bueno, escuchemos qué fue lo que dijo el ministro Mario Marcel ayer en su análisis sobre la situación fiscal en nuestro país.
Respecto de la meta fiscal del 2024, creo que este tema de qué es lo que estaba pasando del lado de los ingresos, no fuimos capaces de entenderlo con la suficiente anticipación como para poder haber actuado de manera más eficaz. Más anticipaciones no solamente en el mismo 2024 o cuando se formuló el presupuesto del 2024, sino que antes de eso. Ahora lo bueno es que fuimos capaces de entender qué es lo que está pasando en los ingresos, corregir muy al comienzo digamos, entre fines del 2024, principio del 2025, y por eso hoy día, el 2025, ya estamos en un cauce, digamos, de convergencia. Nos vamos a otro tema, 8 de la mañana con 12 minutos, para hablar de la situación que está viviendo Codelco, que ha pasado por semanas muy duras tras la muerte de 6 trabajadores en la división El Teniente. El accidente que provocó esa tragedia no solo terminó con la vida de estos 6 trabajadores de la empresa, sino también ha generado otros escenarios bien complejos desde el punto de vista de la producción. El Teniente ha tenido que paralizar ciertas faenas a la espera de los reportes primero para detectar qué fue lo que ocurrió efectivamente, y en segundo lugar también saber de qué forma se puede seguir adelante con la producción, subsanando aquellos problemas en materia de seguridad. Y ayer estuvo en el Congreso el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, para abordar precisamente estos asuntos. El presidente de la cuprífera entregó algunos detalles bien relevantes, por ejemplo, respecto al efecto que ha tenido desde el punto de vista productivo este accidente y la consecuente paralización. Máximo Pacheco explicaba que hay una estimación de una pérdida de entre 20 y 30 mil toneladas de cobre fino producto de esta situación. Es lo que explicaba Máximo Pacheco a la salida de la exposición que hizo en el Senado, donde contó qué fue lo que ha ocurrido, cuáles son los pasos que ha seguido Codelco y lo realizado desde la perspectiva estatal en la Comisión de Minería y Energía del Senado. De acuerdo a la valorización vigente en el mercado para estas fechas, las pérdidas entonces, esos 20 a 30 mil toneladas de cobre menos, son cercanas a los 300 millones de dólares. Lo que decía Máximo Pacheco es que esta cifra es equivalente a cerca del 5% del EBITDA que registró Codelco el año pasado y una quinta parte de los aportes de la estatal al fisco en 2024. O sea, estamos hablando de cifras que son muy relevantes desde el punto de vista financiero para la minera, más allá, como hemos dicho, de lo que significó desde el punto de vista humano el que hayan muerto 6 trabajadores allí en esa división. Según la última actualización, el teniente de Codelco ya ha ido logrando reabrir 8 de las 12 operaciones con las que cuenta. Cerca del 82% de la producción entonces ya está en marcha. Y junto con estos antecedentes, ayer conocimos otros datos importantes también respecto al mercado del cobre. Cochilco hizo una actualización de los precios proyectados para 2025 y 2026. Y el organismo calculó que la libra promediaría un precio para este año de $4.30 y el próximo, debido a limitaciones en la oferta de cobre, dijo, y una demanda sostenida desde China y otras economías. Por estos días, el precio de la libra de cobre en Londres está por sobre el promedio proyectado, más bien bordeando los $4,5 la libra, pero se mantiene entonces un escenario que de todas maneras es bien favorable para la minería a nivel local y evidentemente buena noticia también para el fisco, ¿no? Por las consecuencias que esto puede tener en la recaudación en nuestro país. Ocho con 15, y antes de irnos a la pausa, revisemos un tema más. Veamos qué es lo que está ocurriendo con la tramitación en el Congreso de un proyecto de ley que busca regular las plataformas de apuestas en línea. El Senado aprobó en general este proyecto que busca regular precisamente este tipo de plataformas en nuestro país. 27 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones finalmente para este proyecto que está en segundo trámite constitucional y que busca proteger la salud y la seguridad de quienes juegan, sobre todo de niños, niñas y adolescentes, dice el mensaje del proyecto. También transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos en las plataformas y generar un mercado, en definitiva, que sea competitivo, dicen desde el Ejecutivo y en el Congreso, en el debate de esta iniciativa.
Justamente hoy, Diario Pulso trae un estudio súper importante que dimensiona el efecto que tiene esta industria de las apuestas online. Esta es una investigación académica encargada al Instituto de Economía y Políticas Públicas, que entregó una comisión, un análisis que cuantifica el impacto que tienen estas plataformas acá en Chile. De la Universidad Andrés Bello son los académicos de este estudio, a cargo de este estudio, y cuantifican que son 1.200 millones de dólares el costo económico y social que tienen las plataformas. Ojo, porque esto no involucra solamente el movimiento de recursos en las apuestas, sino que también estima costos directos e indirectos también, o intangibles. De esa forma llegan a esta cuantificación de 1.200 millones de dólares. La cifra que engloba el gasto público, por ejemplo, en salud, desde ese ítem hasta las pérdidas también de productividad o el deterioro de la calidad de vida de las personas afectadas por este tipo de empresas o de este tipo de juegos en línea. Es un buen antecedente para dimensionar el efecto que tiene la industria, los miles de millones de dólares que mueve también. Un estudio encargado por las firmas de apuesta online también había estimado que el mercado chileno tiene una dimensión, un tamaño cercano a los 3.100 millones de dólares. Eso es lo que mueve la plataforma. El estudio del que les hacía mención tiene que ver más bien con los costos asociados al desarrollo de este mercado. Un dato interesante a la vista, sobre todo cuando el proyecto que va a regular las apuestas en línea está avanzando ya en la Cámara Alta. 8 de la mañana con 18 minutos. Con esta información vamos a la pausa. Al regreso volvemos con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta, son las 8:20 y en la entrevista de hoy aquí en Agenda Económica M vamos a profundizar en lo que está pasando en la Bolsa de Comercio Local, que está llegando a niveles récords, hacia dónde se encamina la bolsa, qué razones están detrás y qué oportunidades puede haber también en este momento que está viviendo el mercado bursátil local. Es lo que vamos a conversar junto a nuestro invitado de hoy, gerente general de Patrimor, Sergio Tricio, está con nosotros. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido. Hola Sebastián, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, la bolsa chilena marcando niveles récords, ha tenido una tendencia al alza bien sostenida. ¿Qué visión tienen ustedes? ¿Qué es lo que está pasando con la bolsa de comercio, Sergio? Sí, la verdad que hay varias razones que están impulsando a la bolsa chilena. Yo diría que el principal es que por mucho tiempo la bolsa chilena respecto al mundo estuvo castigada. Y eso fue a raíz de todo lo que pasó en los últimos años, pandemia, estallido social, el proceso constituyente, generó mucha incertidumbre y a pesar de que las empresas siguieron obteniendo utilidades, las valorizaciones, que son los múltiplos por los cuales se valoriza a una empresa, eran muy bajos respecto a la comparación que uno hace en términos históricos de la bolsa chilena y también respecto al mundo. Y por lo tanto había un castigo excesivo que se ha ido de cierta manera eliminando en el último tiempo, y yo diría que el gran cambio que se da en estos últimos 12 meses comienza a principios de año con la reforma de pensiones, en donde eso le da un nuevo espaldarazo a la bolsa chilena porque van a llegar nuevamente flujos y con las nuevas cotizaciones que van a ser mayores, claro. Y de esa forma también se tranquiliza un poco el ambiente político y la discusión que había en torno a todo lo que era el sistema de pensiones. Ajá. O sea, no necesariamente tenía que ver con que los negocios asociados a las empresas que cotizan en bolsa estuvieran pasando por un mal momento, no necesariamente, eran otros factores los que estaban incidiendo en esa valorización más baja. Exactamente, de hecho, todo el periodo post-pandemia, que fue bastante incierto en términos económicos, en el mundo vimos que muchas bolsas, y en particular la norteamericana, tuvo un impulso enorme y eso se debió a que la recuperación económica fue muy rápida y que también las empresas no fueron tan castigadas en ese momento con menores utilidades por la situación que vimos ahí. En Chile pasó más o menos lo mismo. Yeah. Ahora, evidentemente que había un impacto y los resultados corporativos también han ido mejorando en el último tiempo. Pero la verdad que no tuvimos grandes pérdidas y un gran impacto en ese periodo, sino que más bien había un castigo excesivo por los cambios que se podrían haber producido de ese momento en adelante por todo el tema constituyente.
Ahora, Sergio, de todas maneras es bien interesante detenerse un segundo en el paralelo entre lo que está pasando en la bolsa y esta sensación de que la economía chilena como que está estancada, que no crece mucho, que pareciera que no logra despegar con fuerza y estamos creciendo en torno al 2,5%. Ese mensaje que uno escucha mucho en los análisis y esa sensación de enfriamiento de la economía no se condice mucho con la bolsa. ¿Cómo se explican las dos cosas? Sí, yo creo que la bolsa es una buena referencia de cómo está el desempeño de las empresas, en este caso de un país, y que eso responde a muchos factores. Ya. Y por lo tanto, muchos de los factores que influyen en los resultados de la empresa ya se han ido incorporando. Te doy solamente dos A ejemplos. ver. Cuando las empresas viven un escenario de incertidumbre, las empresas tienen que hacer ajustes. Las empresas tienen que despedir gente, las empresas tienen que hacer refinanciamientos, tienen que capitalizarse, tienen que ordenarse. Y eso yo te diría que en el último tiempo muchas empresas lo hicieron a partir de los cambios que se estaban generando en Chile. Y por lo tanto las empresas de cierta manera, en términos financieros, de estructura, están mucho mejor posicionadas hoy en día. Y segundo, también un aspecto importante para las empresas es el financiamiento. Y las tasas de interés estuvieron muy altas en el periodo post-pandemia y esas tasas han venido bajando. Por lo tanto, hoy día también hay mejores condiciones de financiamiento para que las empresas puedan utilizar el capital más barato y de esa manera también impulsar crecimiento. Y hay que tener en cuenta que también, y este es un factor adicional, las empresas o la cotización en bolsa de las empresas, lo que valen las empresas en bolsa, capturan las expectativas a futuro. Y eso es algo muy relevante. Las empresas hoy en día no están siendo mejor valoradas por lo que están viviendo hoy, sino por lo que se espera que ocurra en el futuro. Y ahí evidentemente el cambio político puede ser un factor relevante para esas mejores perspectivas de cara al futuro y por lo cual también la bolsa está al máximo. Claro. Y respecto a esos ajustes que mencionas, un ejemplo podría ser el de caso de Falabella, que ha tenido un proceso de transformación súper importante y conocimos esta semana algunos resultados con utilidades muy altas para este año. Absolutamente, o sea, el mejor ejemplo que ha ocurrido en los últimos años de esta reestructuración y adaptación a un nuevo entorno de negocios es el caso de Falabella, que sabemos que todo el retail en Chile tuvo mucho éxito por mucho tiempo. Fue toda esta lógica de los centros comerciales, de vender en las tiendas y crecer mucho también a nivel regional, pero eso ha ido cambiando en el último tiempo a las ventas online, a ser más eficientes y también, en este caso de Falabella, a hacer una muy buena sinergia con otras líneas de negocio. Por ejemplo, el banco ha sido muy importante en el último tiempo y por lo tanto eso también es parte de lo que hacen las empresas, de tratar de diseñar estrategias que permitan aumentar su valor en el tiempo y a pesar de las dificultades, igual las empresas suelen sacar adelante la tarea y poder ser más eficientes y en definitiva obtener mejores resultados, ganancias en el tiempo. Sí, claro. Sergio, no es el objetivo de la conversación hacer recomendaciones de cartera ni mucho menos, pero evidentemente que cuando hay noticias buenas y uno ve que la bolsa está llegando a máximos históricos, quizás mucha gente piensa en invertir precisamente en acciones o en indicadores que estén indexados a la Bolsa de Comercio de Santiago. En ese sentido, en términos generales, ¿aparece como un buen momento para entrar a invertir para este momento de la bolsa local? Sí, yo te diría que generalmente es difícil hacer recomendaciones, por supuesto. Yo creo que algo que para una persona que esté quizás recién comenzando a introducirse en este mundo de las inversiones, es difícil comprar acciones en particular, porque eso inmediatamente tiene mayor riesgo. Comprar una, dos, tres acciones involucra un mayor riesgo porque depende del éxito de esas empresas en particular. Lo que podría ser una recomendación bastante general, sin duda, es que con este buen contexto de la bolsa chilena, poder comprar a la bolsa en su conjunto. Y para eso existen fondos que se indexan, que invierten en el conjunto de la bolsa. Y también hoy día existen incluso ETF, que son
fondos de bajo costo de administración que replican a la bolsa en su conjunto. Y esas son buenas alternativas para poder sumarse a este buen entorno que estamos viviendo, y porque también, a pesar de todo lo que hemos dicho, todavía la bolsa chilena sigue barata, entre comillas, barata en términos históricos y comparable con otros mercados. Y teniendo en cuenta que también las bolsas en el mundo están viviendo un muy buen escenario en este momento. Entonces, claro, la verdad que es esperable que todavía tengamos un periodo futuro bastante favorable para la bolsa local, y por lo tanto podría seguir subiendo a pesar de ya haber avanzado harto en estos últimos meses el IPSA. Sí. Sergio, lo último, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿cuáles crees tú que son los factores de riesgo por estos días a nivel internacional? Porque ha estado bien revuelto el inicio de año 2025, sobre todo por temas arancelarios. ¿Cómo ves ese escenario a partir de ahora entonces? Sí, sin duda, a nivel global existen visiones bastante contrapuestas respecto a lo que está pasando con los aranceles. Hay muchos que pensamos que esto no es inocuo, esto va a tener alguna consecuencia. Y hasta ahora no se ha visto esos impactos en la inflación, todavía no se ha visto en un deterioro económico, pero son riesgos que están presentes y que hay que mirar muy de cerca la evolución futura de la economía norteamericana, porque evidentemente si Estados Unidos se ve afectado por esta situación, va a impactar al mundo. Ahora, hay algo que es, por contrapartida, digamos, que si la economía norteamericana se debilita, también pueden venir mayores bajas de tasas en Estados Unidos, y eso podría tener consecuencias favorables. Entonces, por eso es que hoy día los mercados siguen celebrando de cierta manera todo el contexto actual, que si bien existen esos riesgos, han estado contenidos. Pero yo diría que evidentemente esa situación hoy día es un factor a tener en cuenta, y también en Chile, más allá de las encuestas y de todo lo que uno pueda esperar para la evolución política en Chile, de todas maneras eso va a generar algo de incertidumbre también en las próximas semanas, meses. Seguramente. Sergio Tricio, gerente general de Patrimor, ha estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por el contacto, Sergio. Gracias, Sebastián, que esté muy bien. Igualmente, buen día. 8:30, sí, estamos cerrando Agenda Económica, edición AM. Muchas gracias por estar con nosotros. Sigan en nuestra transmisión multiplataforma. Comenzamos CNN Chile Radio. Que tengan una buena jornada.